SER Podcast. Noche de Ágora, en Hora 25, están ya aquí en los estudios de la cadena SER. Carmen Calvo, buenas noches. Buenas noches. Pablo Iglesias, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Y José Manuel García Margallo, muy buenas noches. Buenas noches. Ahora mismo iniciamos la conversación a tres con ellos, con los dos grandes anuncios que acaba de hacer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en una entrevista en Televisión Española. Primero, el gobierno pretende topar de alguna manera el precio de la energía producida por gas natural, que es la fórmula más cara de generar energía ahora mismo en España. El presidente anuncia algún tipo de tope en los precios de esa energía, pero tampoco concreta mucho más. Y lo que hay son beneficios extraordinarios que están teniendo las empresas energéticas como consecuencia de que está aumentando el precio del gas en los mercados internacionales, y lo que vamos a hacer es redirigir esos beneficios extraordinarios, se lo pueden permitir, para topar el recibo del gas. Que es exactamente lo que pretenden topar y cómo vamos a intentar entenderlo esta noche. Y el presidente acudirá, él en persona, presidirá la delegación del Gobierno Central en la reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, que se va a celebrar el miércoles en Barcelona, pasado mañana. Lideraré esa delegación del Gobierno de España. Tendré la oportunidad de poder reunirme con el presidente de la Generalitat de Cataluña, luego de encontrarme con las delegaciones, con ambas delegaciones, y por tanto, yo lo que espero es que avancemos en esa línea de diálogo y de reencuentro. Y esta noche en el Ágora con José Manuel García Margallo, con Pablo Iglesias y con Carmen Calvo. Pero antes de darle la palabra a ellos, quiero que intentemos comprender el alcance de los dos anuncios que ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta noche. Eladio Meizoso, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eladio es la persona, el periodista de la cadena SER, que cubre habitualmente todo lo referido a la energía, a la electricidad. Eladio, ayúdanos a entender en qué consiste esta medida, algún tipo de medida que ha anunciado Pedro Sánchez contra los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas, que pasaría por topar el precio del gas. Sí, va a ser difícil de explicar esto hasta que nos den las explicaciones técnicas. Es sin duda la medida más novedosa de las anunciadas por el presidente Pedro Sánchez, como dices, de traer una parte de los beneficios extraordinarios que, según dice, están obteniendo las eléctricas por la subida del gas natural, para canalizar ese dinero hacia los consumidores. Vamos a escucharle. Lo que vamos a hacer es detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir, y lo vamos a redirigir a los consumidores. ¿Para qué? Para topar ante el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas. Lo que vamos a hacer es topar el recibo del gas natural, del gas, mejor dicho, y también lo que vamos a hacer es, con esta medida, reducir el recibo de la luz. Pues esto genera ciertas incertidumbres, porque claro, es topar el precio del gas natural que se aplica para la producción de electricidad, o también topar el recibo de gas natural que los usuarios tenemos en nuestros domicilios. Bueno, pues aquí nos surge una duda. Mañana habrá explicaciones del Ministerio de Transición en paralelo al Consejo de Ministros, en que se va a aprobar la medida, en que supongo que se nos harán también todas las aclaraciones técnicas al respecto. La otra gran novedad de lo anunciado hoy por el presidente es que se rebaja el impuesto especial de la electricidad del 5,1% actual al 0,5%. Es una medida que, recordarás, Aymar, había adelantado la cadena SER ya el pasado viernes. Además, el presidente del gobierno ha confirmado que se prorroga la suspensión del impuesto del 7% a la generación eléctrica. Está en vigor desde julio, pero expiraba a final de mes. Se amplía la suspensión hasta final de año. Va a seguir también la reducción del IVA de la luz al 10%. Con esto el Estado dejará de recaudar 1.400 millones de euros este año, ha dicho Pedro Sánchez, pero con la devolución por parte de las eléctricas de una parte de lo que ingresan de más por la subida del CO2, una medida que ahora está en trámite en el Congreso de los Diputados, espera que el Estado recaude 650 millones de euros también este mismo año. Eladio, gracias, buenas noches. Buenas noches, gracias a vosotros. Por lo tanto, a esta hora de la noche faltan muchísimas concreciones respecto a estos anuncios que ha hecho el presidente del gobierno en Televisión Española. Vamos a intentar ir recabando esas concreciones a lo largo de la noche. Estamos consultando a los distintos departamentos del gobierno. Bastante más concreto ha sido el anuncio político, el gran anuncio político que ha hecho el presidente en esa entrevista. Nieves Goicoechea, jefa de política de la cadena SER, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y es que él sí va a ir en persona, como pedían los independentistas. Él va a presidir la delegación del gobierno de España en la mesa de diálogo con la Generalitat, que se va a celebrar pasado mañana ya,
El miércoles, sí. Finalmente Sánchez va a acudir a esa reunión, que será este miércoles, como decíamos, con 6 ministros, con lo cual da la importancia de lo que es este hecho de que vaya una delegación tan amplia del Gobierno junto con el presidente liderándola. También va a mantener un encuentro allí en Barcelona bilateral con Pere Aragonés y dice que irá a la reunión porque él apuesta por el diálogo y porque el encuentro entre ellos sea, pues dentro de los cauces legales. Respecto a si esa reunión tiene que llegar a un acuerdo y a qué tipo de acuerdo, el presidente ha dicho que van a empezar a dialogar, que tiene que haber un acuerdo dentro de la Constitución y que ese acuerdo, solo ese acuerdo dentro de la Constitución, se va a someter a referéndum. Si llegamos a un acuerdo entre los catalanes y entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, pues ese acuerdo será refrendado y tendrá que estar dentro de los márgenes de la Constitución y dentro de la legalidad democrática. Respecto al parón del proyecto del aeropuerto del Prat, el presidente espera que se haga más adelante. Ese proyecto queda aparcado, dice, porque debe haber un mínimo consenso institucional. Y más cosas, su ánimo es acabar la legislatura con este gobierno de coalición. Dice que ni siquiera se apostaba en su momento porque hubiera presupuestos y en octubre el Consejo de Ministros va a aprobar los presupuestos de 2021. ¿Se puede llegar a gobernar hasta 2023? Bueno, yo desde luego, ese es mi ánimo, ese es mi espíritu, lo he dicho en muchas ocasiones, creo que España necesita una legislatura de 4 años. Fíjese que se decía que no íbamos a llegar a aprobar ni unos presupuestos y ahora vamos a presentar a finales de este mes y a principios del próximo año, del mes de octubre, pues los nuevos presupuestos generales del Estado. En definitiva, pese a que efectivamente es la primera experiencia que tenemos democrática. Como decíamos, le han preguntado después a quién prefiere, si al ex vicepresidente Pablo Iglesias, que está aquí con nosotros en la mesa, o a Yolanda Díaz, actual vicepresidenta del Gobierno. Él ha dicho que son caracteres diferentes, pero también ha elogiado que Unidas Podemos se avenga a pasar del activismo a la gestión política. Dice que es una labor en la que sí está o a la que sí está acostumbrado el PSOE. Respecto a la falta de acuerdo con el PP en general, sobre el Consejo de Poder Judicial en particular, Sánchez ha vuelto a decir que Casado solo plantea excusas. 2 cosas que le pido al Partido Popular. La primera, que cumpla con la Constitución. Y la segunda, que cuando salga el señor Casado fuera, como hizo la semana pasada, al menos que hable bien de España. Ha finalizado diciendo que 2 no bailan si uno no quiere, refiriéndose a la falta de consenso, de acuerdo, de diálogo en general con el Partido Popular. Aymar. Nieves, gracias, buenas noches. Buenas noches. Carmen Calvo, usted que tiene muy buena información de lo que se gesta dentro del Gobierno, de cómo se gesta, ¿qué relevancia tiene? Vamos a empezar por el anuncio económico, el eléctrico, algún tipo de medida que anunció el presidente Sánchez contra los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas que pasaría por topar el precio del gas. Digo, e insisto en esto, todavía de momento es muy inconcreto lo que sabemos, pero ¿qué relevancia tiene este anuncio, este cambio? Entiendo en las posiciones del Gobierno, porque hasta hace unos días nos aseguraban que no se podían topar precios de determinadas energías, pero esta noche el presidente Sánchez ha anunciado un topaje, o eso hemos creído entenderle. Yo creo que aquí lo importante es que hay una realidad a la que el Gobierno ha reaccionado con conciencia de las dificultades que tiene mucha gente para pagar la factura de la luz, teniendo en cuenta que, lo decíamos el lunes pasado, no conviene repetirnos mucho, que lo que llamamos franjas muy frágiles de la población están absolutamente protegidas, con muchas decisiones que ya se han tomado, que no se le corta la luz a nadie porque no pueda pagarla, pero que se ha tomado una decisión muy importante con un compromiso de que a final de este año estaremos en los números de los recibos que pagábamos los españoles en el año 18, teniendo en cuenta que en este momento se ha disparado un 200% el precio de la energía. Y tercero, que creo que es muy importante, que me parece que eso da cuenta de que no se andan por las ramas, sino que se entra al fondo del asunto. Hay empresas, y en este caso él lo ha dicho muy bien, las gasísticas, que son las que acaban arrastrando en una parte muy importante el precio de la energía, con unos beneficios importantísimos. Y él lo ha dicho, se lo pueden permitir bajar beneficios y que esos beneficios se trasladen directamente a lo largo de la cadena de medidas que se toman a abaratar el recibo de la luz. Del que él ha dicho, la semana pasada lo poníamos también en esta mesa, que el Estado va a dejar de ingresar en torno a unos 1.200 millones de euros, que es la parte en la que este gobierno se está comprometiendo para que el recibo de la luz de verdad baje y se coloque en los márgenes del año 18 al final de este año. En definitiva, creo que se está tocando ya el centro de la llaga, y es que hay empresas con unos beneficios
disparatados que tienen que contribuir también a esto, evidentemente, además de las rebajas fiscales con las cuales dejamos de ingresar, pero creo que él también lo ha dicho, y el otro día también lo poníamos aquí de manifiesto, que todo esto tiene una regulación comunitaria en el derecho al que estamos obligados a cumplir y que por tanto será también en los márgenes en los que nos podamos mover en términos de la normativa europea. Pero creo que en la parte en la que España se puede mover, el Gobierno ha decidido definitivamente tocar todas las piezas que puede para que el recibo de la luz, finalmente, el que pagamos, lo que de verdad pagamos, y no el debate de el disparamiento de los precios de la energía, nos llegue al bolsillo. Les doy la palabra ahora mismo a Iglesias y a Argallo, pero es que tenemos alguna concreción acerca de esta duda que planteábamos de cómo va a ser ese topaje o en qué se va a concretar ese topaje que ha anunciado el presidente del Gobierno. Eladio Meizosola, de nuevo. Hola, pues sí, nos han aclarado ya que lo que se piensa hacer con los precios mayoristas del gas natural es algo similar a lo que se está tramitando ahora en el Congreso de los Diputados con los precios mayoristas, por así decirlo, del CO2. Sabemos que la cotización del CO2 está subiendo, beneficia también a las empresas eléctricas que no emiten CO2, que cobran más por la electricidad que venden al mercado y tendrán que devolver una parte de ese dinero que están ingresando de más. Pues bien, nos dicen que se va a hacer algo parecido con la subida extraordinaria del precio del gas natural, se detraerá una parte de esos ingresos extraordinarios a las empresas y con eso se va a beneficiar a los consumidores por dos vías. A los consumidores de gas natural, topando la TUR sabemos que es la tarifa regulada en el gas, y del mismo modo se va a reducir la tarifa eléctrica de los usuarios con la tarifa regulada, el llamado PVPC. Es decir, detraer ingresos extraordinarios de las empresas por la subida del gas natural para topar los precios de la tarifa regulada a los usuarios en el gas natural y reducir la tarifa eléctrica en el PVPC. Esto, insisto, beneficiaría a los que están con tarifa regulada, al menos según se nos ha planteado hasta este momento. Eladio, gracias. A vosotros. Iglesias, Pablo Iglesias. Yo estoy convencido que los oyentes de El Ágora se acuerdan de la discusión que tuvimos aquí hace solo una semana. Yo expliqué dos propuestas. Una, limitar los precios. Limitar es verdad que puede ser un verbo más ideológico, pero seguramente los oyentes lo entienden mejor que topar, que estará todo el mundo en su casa buscando en el diccionario el verbo topar, que significa básicamente poner topes, limitar el precio. Expliqué esa propuesta y expliqué la propuesta de regular los beneficios caídos del cielo, que además se contienen en el acuerdo de gobierno que firmaron el Partido Socialista y Unidas Podemos. Hace una semana esto no se podía. Y se decía que esto era incompatible con la legislación europea. Esta semana sí se puede. ¿Eso qué quiere decir? Yo creo que mucha gente va a entender que es bueno, en una cultura de coalición, que haya debate, incluso que haya cierto conflicto en el seno de un gobierno, porque eso sirve para que algunas cosas cambien. Lo que hace una semana no era posible, esta semana ya sí es posible. Y esto anticipa otros debates que va a haber sobre algunas cuestiones que ahora no parecen posibles. Ahora parece que no es posible subir el salario mínimo. Cuando diga que veremos cuando se sube el salario mínimo. No ha sido fácil ni posible ninguna de las veces que se ha subido, o lo que puede ocurrir con la regulación de los alquileres o con la legislación de la vivienda. Entonces creo que es enormemente pedagógico que la gente que nos está escuchando recuerden, que además lo tenéis en la página web de la cadena SER, lo que dijimos hace una semana y la realidad en la que estamos en esta semana de aquí. Hay que celebrarlo, creo que es una magnífica noticia. Es bueno que el gobierno finalmente tome esa decisión. Yo he estado hablando a lo largo del día, tanto con Yolanda como con Yone, como con Nacho Álvarez, que han estado en negociaciones muy intensas para que esto fuera posible, y creo que esto revela que la cultura de la coalición sirve para lograr cosas que cuando no hay coaliciones son imposibles siempre. Le doy la palabra ahora mismo a Argallo, pero efectivamente la señora Calvo estaba negando con la cabeza. Sí, porque creo que en el ánimo del gobierno de coalición, del que ambos hemos formado parte, no hemos discutido ni nada. Y hemos discutido, evidentemente, porque era nuestra obligación discutir en la diversidad de matices y de muchas cosas, pero lo que aquí se ha puesto durante muchos días por parte de Unidas Podemos ha sido una empresa pública. Una empresa pública. El gobierno ha dicho, y la vicepresidenta Rivera ha dicho en muchas ocasiones,
que había muchas medidas en marcha, otras por tomar y otras de largo plazo. Acuérdate, Carmen, lo que yo no, dije pero aquí, es que en la cultura de la coalición tampoco conviene que alguien piensa que arrastra a otro. Pero es a propósito de lo que porque acabas eso no de decir, conviene. Que podríamos poner eso el no corte. Es cultura. La semana pasada yo dije que era lo que yo pensaba, y dije, yo creo que debería haber una empresa pública de energía, pero dije aquí, y fui clarísimo, dije, ¿es viable en el marco del gobierno de coalición? Claro. No, no es viable, porque no está en el acuerdo de gobierno. Y las dos propuestas que expliqué aquí, que son dos propuestas de Unidas Podemos, son en buena medida las que hoy se llevan a cabo, y eso es bueno y lo tenemos que celebrar todos. Pero si yo no me refiero a eso, si a mí eso me parece muy bien, quiero decir que aquí lo que importa es que a la gente la luz le resulte mucho más asequible, mucho más fácil de pagar. Y estoy diciendo que hay un gobierno dispuesto a acometer eso y a no mirar para otro lado. Pero me parece que no es bueno para la política española, que tiene que seguir trabajando en que va a haber más de una vez gobiernos de coalición en el gobierno de la nación, que continuamente pareciera que uno fuerza a otro, que uno lleva más razón que el otro, porque no es bueno, eso no es cultura, eso no es cultura. El gobierno en su conjunto, y mi partido particularmente, ha dicho, hay medidas en marcha, otras por tomarse, otras tramitándose y otras de largo plazo porque este gobierno va a abaratar la luz. Eso también es verdad. Y luego ambos sabemos cómo se negocia, cómo se esfuerzan un poco las cosas, y todos sabemos perfectamente cuáles son las posiciones. Pero creo que si queremos contribuir a que esa sea una cultura de coalición, pero cultura, es decir, la capacidad de entendernos, no puede ser. Cuando se acierta es porque uno arrastra al otro, porque tampoco eso es así, y porque la fuerza y el caudal de los escaños que tiene el Partido Socialista es lo que también permite que a una fuerza como Unidas Podemos esté gestionando, de lo que el presidente se alegra muchísimo, y yo también como socialista. Y creo que ahí deberíamos de cuidar también un poco, porque a lo que nos hemos negado ha sido a crear una empresa pública. Pero que estamos tomando decisiones contra esos beneficios, evidente, porque es en el sitio donde había que acabar, ¿no? Margallo. Bueno, vamos a ver, esto es una pelea de matrimonio en la que no voy a entrar, como eso. Pareja de hecho. Yo sigo pensando que los matrimonios tienen que tener unas ciertas afinidades que permitan la convivencia a medio y largo plazo. ¿Y no las ve aquí en este o qué? Yo sigo pensando que el matrimonio del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos es un matrimonio de conveniencia que Woody Allen decía que es el que por definición no conviene a ninguna de las partes. Pero en fin, eso ya lo iremos viendo. Lo que sí me choca es que esta unidad conyugal, por lo menos en este momento, no hubiese previsto lo que iba a pasar. Es decir, no hay un solo estudio que no dijese desde hace ya años que el gran problema iba a ser el precio de la energía. Y estaba muy justificado. Es decir, mire usted, hay una asignatura que tenemos que aprobar, que es el cambio climático. El cambio climático, por definición, se va a basar en un encarecimiento de los derechos de emisión, es decir, penalizar a quien está contaminando, y sabíamos también desde el invierno pasado en que China había agotado prácticamente todas sus reservas de gas, que el gas iba a subir. Entonces, que ahora estemos con estas incógnitas después de tanto tiempo y cuando hemos llegado a tener la energía más cara de Europa hoy, en términos absolutos, ya si lo comparamos en términos relativos con lo que es la riqueza relativa, el récord es apoteósico. Yo sigo teniendo muchas dudas, porque el lunes pasado estábamos todos de acuerdo en que la legislación europea decía lo que decía. Y la legislación europea dice, el artículo 3 del reglamento 943/2019, los precios se formarán libremente a través de la interacción de la oferta y la demanda. El artículo 10 del mismo reglamento, no se pondrán límites máximos ni mínimos a los precios al por mayor de la electricidad. Y la Comisión contestó a una pregunta si se podían o no. Pablo Iglesias, con su habilidad dialéctica, distinguió entre limitar y topar, pues la consulta era muy clara. Los límites de los precios al por mayor son contrarios al diseño del mercado de electricidad común. Por tanto, no sé, supongo que los servicios jurídicos lo habrán estudiado, si esto de topar o limitar no se sabe muy bien qué es compatible. Luego hay, y en esta misma mesa se han manifestado contradicciones. La pata socialista del gobierno entiende que lo que se va a topar son los precios del gas. El sistema eléctrico, a ver si lo explico con sencillez, va cogiendo las fuentes de energía más baratas.
hasta que llega la última, que es en la que interviene el gas. Y ese precio se aplica a todas las demás. Luego esos, lo que se llamaban los beneficios caídos del cielo, son las que obtienen las productoras de energía más baratas porque están vendiendo al precio de la más alta. A mí me queda la duda, ¿qué es lo que se va a limitar? ¿El precio del gas? ¿Los beneficios de las empresas que están vendiendo a un precio más alto del que producen? No lo he entendido muy bien. En cualquier caso, yo repito, el coste de la energía es 1/3 de la factura. Solo 1/3. Los otros 2/3 vienen por cosas que se regulan en el BOE, que esas sí se pueden regular, que son los costes del sistema y los impuestos. Y hay dos cosas que yo no he visto en la declaración del presidente. Los dos grandes temas. El mix de la electricidad es más barato en Francia, 20%, porque tiene energía nuclear. Aquí se ha adoptado la decisión política de no ir a la energía nuclear, pero eso es una decisión política, eso sí que se puede hacer lo que uno quiera. Consumimos energía nuclear, pero la compartimos, la traemos de Francia. Y el segundo, el gran tema, es que somos una isla energética. Es decir, estamos completamente aislados. Y el problema de la interconexión con Europa es la gran asignatura pendiente. Y no he visto ya hablar de esto. Y si estamos hablando a largo plazo, esas son las dos cosas que hay que corregir si no queremos estar dependiendo de un precio del gas que se fija en los mercados internacionales y de un precio de los derechos de emisión que también está fijado porque Europa tiene un compromiso, que es llegar al 32% de energías limpias en el año 2040. Pero, en fin, bienvenida sea. Si coincido con, por una vez, y sin que sirva de precedente, con el vicepresidente Iglesias en que sí se podía hacer algo, cuando 2/3 del precio que paga el consumidor depende del boletín oficial del Estado y tú eres el dueño del boletín oficial del Estado, pues es obvio que se puede hacer. Y ya puestos a autocitarnos, cuando yo pedí que se bajase el IVA, se me contestó que no se podía bajar el IVA porque Europa no lo permitía, cosa que en aquel momento y ahora era rigurosamente falsa. Porque bueno, la pata socialista que soy yo... No, pero no he terminado, perdona. Y había 5 países en aquel momento, lo de la pata no en sentido peyorativo, esto en términos de mesa. No, sí me gusta mucho ser la pata socialista. Pero me resulta muy extraño escuchándolo esto del ministro Margallo, cuando milita en el partido, que en términos coloquiales la gente siempre acierta cuando jibariza las ideas y las coloca en un titular, como decían los periodistas, le pusisteis impuestos al sol. Hicisteis todo lo posible por destrozar la línea que había iniciado el presidente. Por el Tribunal Supremo en una sentencia, te la leo. La línea que inició el presidente Zapatero en aquel gobierno, que también me sentaba yo, para empezar a promocionar en este país las energías limpias, empezando sobre todo por las que dependen del sol, evidentemente, además de la eólica, a aquello se le pegó un cerrojazo bestial en el gobierno de Rajoy, de lo cual ahora resulta muy cómodo hablar de que somos un país con muchas dificultades en el acceso a las energías, teniendo las posibilidades que tenemos. Pero, en fin, yo creo que lo importante en este ágora y en el tono que tenemos, que me gusta mucho, que me parece muy constructivo, es que tenemos un gobierno dispuesto a coger este toro por los cuernos y a bajarnos el recibo de la luz, el que le llega realmente a la gente, además de haber protegido a los vulnerables, que esto lo hablé yo muchas veces con el vicepresidente Iglesias, y hay que reconocer que hicisteis ahí un trabajo en la pandemia, pero bueno, que luego ha seguido después de la pandemia, porque es evidente que tiene que continuar. Y yo creo que eso sí que importa. Margallo ha encontrado la sentencia a la que se refería. Por cierto, si quieren verlo, si quieren ver cómo está consultando su libreta, lo pueden ver en Twitch, en Facebook, en Twitter, en YouTube, en todas partes. Respeto mucho a mis interlocutores y respeto mucho a los oyentes y, por supuesto, a nuestro moderador, y procuro venir con datos. Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2017. Resolviendo un recurso interpuesto por la Asociación Nacional de Productores e Inversores de Energías Renovables. Dice que no hay impuesto al autoconsumo, el señor que produce y consume toda esa energía no paga un impuesto, otra cosa es que la venda y la utilice en el sistema, y por utilizar el sistema tiene que pagar, porque si no, claro, lo si tú tendríamos no puedes que pagar. Poner un impuesto directo, si jurídicamente la derecha también es muy habilidosa cuando hace las cosas, pero el resultado final es que se desactivó y se
crearon todo tipo de impedimentos para una línea que se había iniciado. Pregúnteselo a toda la gente que invirtió en la energía solar. Venga, vamos a avanzar al hoy. Vamos a avanzar al hoy. Iglesias. Pablo Iglesias. El Supremo decidió. Pablo Iglesias. Tengo que preguntárselo al Supremo. Insisto, por utilizar el sistema es obvio que paguen. Por consumir su propia electricidad, no, porque ¿por qué vamos a pagarle el resto de Venga, Pablo Iglesias. Yo quiero volver a lo que ha dicho antes el ministro Margallo. A mí me gusta también ser riguroso. Directiva de la Unión Europea 2019-944 del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 de junio de 2019. Artículo 5, apartado 3. Los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación de precios para el suministro de electricidad a los clientes domésticos en situación de pobreza energética o vulnerables. Estas intervenciones públicas estarán ajustadas a las condiciones establecidas en los apartados 4 y 5. Apartado 6. Los Estados miembros podrán aplicar intervenciones públicas en la fijación del precio para el suministro de electricidad a los clientes domésticos y a las microempresas que no se beneficien de las intervenciones públicas en virtud del apartado 3. ¿Esto qué quiere decir? Que claro que se pueden intervenir los precios de la electricidad. De consumidores sí, a los vulnerables. Y no solo a los vulnerables. Y a las microempresas que no se... Por lo tanto, ministro, es una cuestión de voluntad política. No al 100%. Pero solamente con esto ya se acabaría con una situación que se ha vivido en este país, en el que hay ancianos que tienen que acostarse a las 6 de la tarde porque no pueden encender la calefacción, o niños que no se pueden bañar con agua caliente. Y esto ha sido una vergüenza que ha afectado a nuestro país, que es la cuarta economía de la zona euro, por falta de voluntad política, no porque fuera incompatible con el derecho comunitario. Y añadiré más, le afecta a las familias monoparentales, que son fundamentalmente mujeres con sus hijos en situaciones de pobreza, porque esa estadística es también muy interesante. Falta de voluntad política del propio gobierno, preguntaba Margallo, señor Iglesias. Es que llevan 3 años. Hombre, en nuestro caso... No he dicho en el vuestro, del gobierno. Sí, claro, los gobiernos lleva 3 años, de este país en los últimos años. Creo, con toda la modestia, que este gobierno de coalición ha hecho avances sin precedentes en lo que se refiere a la protección de las familias vulnerables, en el contexto de pandemia, pero no solo en el contexto de pandemia. ¿Queda mucho por hacer? Muchísimo por hacer, pero creo que es un logro del conjunto del gobierno haber logrado que en este país determinadas situaciones de injusticia al menos se hayan limitado. Insisto en que queda mucho por hacer. Y situaciones de vergüenza que se han vivido en las últimas décadas en nuestro país tenían que ver con una falta de voluntad política por parte de los gobiernos que estaban en Moncloa, no con falta de instrumentos jurídicos para que se cumpliera la Constitución. Pero querido vicepresidente, y el anterior año y medio y la anterior legislatura, para refrescar la memoria y sin ir a ningún dato, que me lo conozco evidentemente todos, recordar los famosos viernes sociales, donde entramos en un gobierno y no paramos una sola semana de tomar decisiones que eran justamente el final y la cola de la salida de la crisis, justo al revés de los recortes y en la dirección de la protección, que luego se ha tenido que ver intensificada con la pandemia, pero quiero decir que son 3 años de un giro radical en lo que es proteger las zonas más frágiles de una sociedad frente a una salida de la crisis que la inicia Rajoy en las condiciones en las que la inició y con las consecuencias que luego ha tenido en este país. Hora 25, seguimos. Hora 25. Aimar Bretos. Hemos analizado hasta aquí uno de los 2 grandes anuncios del presidente del gobierno esta noche, el anuncio energético. Vamos con el puramente político. El anuncio de que él sí acudirá en persona, él presidirá, el presidente del gobierno, la delegación del gobierno central en la reunión de la mesa de diálogo con la Generalitat de Cataluña, la mesa de diálogo que se va a celebrar en Barcelona el miércoles, pasado mañana. Antes de esa reunión con todos los miembros de la delegación, habrá una en solitario entre el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat, en la que van a, fijar los términos de esa mesa, en cuanto a funcionamiento y en cuanto a temática. A partir de ahí se reunirá la mesa como tal, con todas las delegaciones. Y anuncia el presidente del gobierno, lo ha dicho en Televisión Española, que en caso de que, a futuro, entendemos que no en esta primera reunión, pero que en caso de que en ese foro se alcance algún acuerdo entre el gobierno y la Generalitat de Cataluña, ese acuerdo se refrendará en algún tipo de referéndum. Si llegamos a un acuerdo entre los catalanes y entre el gobierno de España y el gobierno de la Generalitat de Cataluña, pues ese acuerdo será refrendado y tendrá que estar dentro de los márgenes de la Constitución y dentro de la legalidad democrática. Y acaba de decir Pablo Casado, líder del Partido Popular, en una entrevista en COPE, que esto le parece una barbaridad. Pero ya el colmo es que diga que si llegan a un acuerdo, eso lo va a someter a un referéndum. Yo creo que, sinceramente,
se está llegando demasiado lejos por un puñado de votos en el Parlamento y una investidura. Y esto es algo que la sociedad española no debe permitir. José Manuel García Margallo. Bueno, es muy prematuro ante un anuncio de este calibre el pronunciarse. Yo me voy a limitar a hacer algunas consideraciones generales. La primera es que la cuestión catalana es desde hace muchísimo tiempo la cuestión más importante que tiene este país. España es el único de los grandes países que vienen del Renacimiento que periódicamente somete no a referéndum, pero sí a consideración su propia existencia. En segundo lugar, el fenómeno secesionista, históricamente, se ha manifestado con mayor intensidad en los momentos en que España ha sido débil. La única vez que Cataluña fue independiente por 11 años fue en 1640, y ahí había tres cosas: agotadas las remesas de América, las primeras derrotas en tierra y la secesión de Portugal y Andalucía. La siguiente fue la guerra de sucesión, en que intervinieron todas las potencias de Europa y España estaba desgarrada en dos bandos que luchaban por reyes diferentes. La tercera fue la proclamación de la República el 14 de abril de 1931, que hubo que mandar a 3 ministros a arreglar aquello, y luego fue la Revolución de Octubre del 34. Por lo tanto, que el gobierno sea fuerte y que haya un acuerdo entre las grandes fuerzas nacionales es vital para que los secesionistas no alcancen su objetivo. Lo que ustedes han oído de fondo, disculpen, ha sido a Pablo Iglesias, que sonreía cuando hablaba de la República. Hay un adjetivo que ha utilizado el ministro Margallo que me llama la atención. Ha dicho que yo llamaría las tensiones políticas derivadas de la plurinacionalidad en España. Decía el ministro, se han expresado cuando España era débil. Yo diría, en los últimos 200 años se han expresado cuando España era democrática. Cuando había dictadura en España, entonces no había manera de expresar nada, porque la gente... He dicho en los últimos 200 años, y el ministro ha dicho en la Segunda República, claro, cuando había democracia, claro que lo que pensaba la gente en Cataluña se podía expresar y generaba tensiones. Durante el franquismo era imposible que se expresara nada, y después, en democracia, pues también eso se pudo expresar. La mejor prueba, y yo creo que aquí, porque estamos en el Ágora, pero yo no podemos he terminado, poner... Perdón, ministro. Vamos a ver. Perdón. Entonces... ¿Cómo se plantea la cuestión? Aquí, esto no es mío, es de Cambó del 29. Hay una identidad catalana, una realidad catalana indudable, la voluntad de ser de Vicens Vives, una realidad hispánica indudable también. Y puedes hacer con estas dos realidades ignorar la realidad catalana, que eso es el asimilacionismo de Primo de Rivera y de Franco. El secesionismo, que es absolutamente imposible en una Europa democrática, que no admitiría jamás una secesión contraria a la Constitución. Luego, cualquier movimiento de este tipo, como hizo Ibarretxe, tiene que traerse a las Cortes Generales, que tienen que apoyarlo por mayoría, disolver, las Cortes siguientes ratifican y referéndum nacional. Cualquier otro procedimiento está fuera de lugar. El consenso me parece que es vital, y la prudencia de no poner encima de la mesa cosas que no tienen solución. Pero insisto, esto es el tema más grave que nosotros tenemos encima de la mesa. Respecto a la observación que ha hecho en una interrupción amable, hombre, no me parece muy democrático proclamar el Estat català en la Revolución de Octubre. Es decir, eso no me parece, no fue una decisión ni en el Parlamento de Cataluña ni en las Cortes de la Nación. Fue simplemente un golpe de Estado. Vamos a ver, ¿O no fue un golpe de Estado? Un segundo, por cerrar este punto, Iglesias. O sea, creo que, como estamos en el Ágora, creo que todos podemos poner luces largas y que este debate sea diferente. Yo creo que hay algo en lo que vamos a estar de acuerdo los tres, independientemente de lo que pensemos, y es que la plurinacionalidad es uno de los grandes problemas históricos de España, la cuestión territorial. Yo es que no estoy de acuerdo. Hombre, prueba de ello es que... Es que yo no hablo de plurinacionalidad. Lo que... España diversa. Lo que usted llama, ministro, digamos, como el ímpetu secesionista o el secesionismo. Bueno, pero es que eso básicamente quiere decir que hay muchos ciudadanos de un Estado que se sienten de otra nación y que querrían tener un Estado diferente o un encaje jurídico diferente. Que se puede ser, digamos, nacionalista catalán o vasco y defender una suerte de confederación, un modelo federal. Pero, hombre, que esto ha sido un problema importante, lo vemos en la propia Constitución del 78, que dice que hay dos tipos de territorios en España, unos que son nacionalidades, con lo cual ya
explícitamente reconoce el carácter plurinacional de nuestro Estado. Eso lo dijiste la otra vez. Perdona, yo fui diputado constituyente y te digo el artículo de memoria. Termino con esto. Es que no es verdad. Nacionalidades y nación no son sinónimos. Sí, hombre, sí. Entonces la sentencia del Tribunal Supremo diciendo que nación en sentido constituyente solo hay una. Bueno, y el artículo 2, sí, perdona, claro, ¿sabes lo que dice el artículo 2? ¿Pero qué quiere decir nacionalidad? Algo que no es nación. En negativo se puede decir. Dice, perdona, la Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española, nación española, patria común indivisible, sin perjuicio de la autonomía en nacionalidades y regiones. Vamos a ver, el artículo 2 dice por no igual. Son sinónimos. El artículo 2 de la Constitución dice por igual que España es un Estado que tiene que reconocer el derecho a la autonomía política de sus territorios. Eso es lo que acabo de decir. No dice Estado, dice una nación. Y da muy poco que le queramos poner nación, nacionalidad, nacionalidad histórica, autonomía, comunidad autónoma que nos inventamos porque región se nos quedaba pequeño, porque aquí fue un debate muy farragoso, porque ese no es el asunto. Yo quiero poner en cuestión unas cuantas cosas. La tradición conservadora, las derechas de nuestro país a lo largo de la historia reciente, el Estado moderno de nuestro país, tienen mucha dificultad para asumir una realidad, porque además vienen de una tradición historicista donde se inventan una especie de unidad fundante muy prematura en Europa con los reyes católicos, cuando todos sabemos perfectamente que Aragón y Castilla no se unen, ni siquiera unen sus administraciones, y queda absolutamente claro que Aragón es una cosa y Castilla es otra. Y ahí vemos de vez en cuando a la derecha que sale rápidamente a una especie de unidad que uniformiza a España, que no es verdad y no ha sido verdad nunca. España ha tenido dos momentos importantes donde no se ha hecho trampas en el solitario de su realidad territorial, y han sido con las dos repúblicas. Con las dos repúblicas se ha mirado a sí misma y no se ha hecho trampa y se ha reconocido en su diversidad territorial. Punto 1. Punto 2. No. Yo no sé lo que significa el concepto comodín, y no quiero estar en la divergencia, por supuesto, pero no quiero estar en la especie de discrepancia radical absoluta. La idea está de un gobierno fuerte, no solo que un gobierno fuerte, porque Rajoy tuvo uno fuerte y generó independentismo en Cataluña por minutos y por días. No sé qué es el concepto de gobierno fuerte. A mí ese concepto no me gusta. En democracia se tienen los gobiernos que cumplen sus compromisos, que sacan con sus votos parlamentarios adelante lo que pueden en cada momento. Y además creo que eso ha venido para quedarse. Y debajo de esa idea, no lo digo por ti, ministro, en absoluto, pero debajo de esa idea de gobierno fuerte subyace una idea en nuestro país que es algo así como que lo de Cataluña hay que, en fin, manejarlo en términos duros y casi como que arrollarlo, y como hay una idea ahí, no se puede soportar. El señor Casado lo acaba de decir, y a mí, sin embargo, conozco muy bien lo que piensa el presidente sobre este asunto, que el presidente diga que en el marco de la Constitución cualquier cosa que pueda salir de esa mesa será sometida a refrendo, me parece que es añadirle una garantía más. Garantía jurídica y, por supuesto, garantía político-democrática de que aquí no solamente no va a ocurrir nada al margen de la Constitución, sino que participaremos. Me parece que el señor Casado Estamos hablando del artículo 92 de la Constitución, señora Calvo. Me dicen que se lo conoce como nadie, el artículo 92 de la Constitución. Porque he escrito sobre eso, pero además hay algo, ministro. El Reino Unido tiene un problema parecido al nuestro, recurrente. Italia ha tenido un problema gravísimo con la Liga Norte y con el Norte, hasta que han resuelto de esta manera que han resuelto ahora, curiosamente y extraña. Alemania tiene Länder que se le levantan con una fuerza increíble. Quiero decir que estamos en algo que deberíamos de no negar, porque si no lo negamos, lo podemos manejar y lo podemos afrontar. El problema es, y yo esto lo digo con buena voluntad para todo el que me oiga y dedicado particularmente al ministro Margallo, creo que el Partido Popular tiene que resolver este asunto. Y lo tiene que resolver de fondo. Tiene que aceptar la diversidad territorial de España. Y la tiene que aceptar sin hipocresías. No diciendo, no me conviene, hago política desde España con una especie de unidad uniformizante, pero luego tengo a mis compañeros gobernando en los territorios forzando su nacionalismo de bajo nivel, de alto nivel, con gran perfil y con poco perfil, porque ahí se juegan también las fortalezas electorales del Partido Popular. Por alusiones, García Margallo. Vamos a ver, decir
como paradigma de calidad democrática y de solución de los problemas territoriales la Primera República, que duró 11 meses. Que cuatro presidentes del Comité Ejecutivo, que ni siquiera pudo hacer una constitución y que acabó en el cantonalismo. Que tuvo la del 69, la de Amadeo de Saboya. Claro, pero es que cuando se pasa de una monarquía a una república, lo normal es cambiar la Constitución. Y cuando se reconocen 16 estados distintos, es decir, los 3 presidentes primeros se fueron estando meses y Castelar tuvo que venir un amigo suyo que era el general Pavía a resolver aquello. Es decir, y la República de Jumilla dice que se va a llevar con todas las naciones de Europa, menos con la vecina región de Murcia. Y en Cartagena, el cantón de Cartagena, hay que ir a Ramón J. Sender. Es decir, eso como ejemplo de organización territorial me produce pavor. Eso, ministro, no me refiero a eso. Me refiero a la capacidad de la política y de los políticos del momento, con acierto, sin acierto, con brevedad, sin brevedad, con fracaso, a reconocer una realidad que no nos podemos seguir negando. No me refiero tanto a los resultados. Y de hecho, es que la política son resultados. Si tú aplicas una fórmula que todo salta por los aires... Pero en un tema como este es muy importante no jugar solo con los resultados. Segundo, Italia y Alemania. Italia y Alemania tienen problemas regionales. Las 2 constituciones, expresamente, y sus 2 tribunales constitucionales han dicho que no es posible la secesión de ningún territorio, ni en Italia ni en Alemania. Y aquí lo que estamos discutiendo no es tanto el carácter federal o unitario, sino el derecho a la secesión de los territorios que forman un Estado. Es decir, si una parte del Estado puede por sí y ante sí, sin contar con las demás partes, pegar un portazo e irse. Eso es lo que estamos discutiendo. Y creo que tú y yo no estamos por la secesión unilateral ni por el derecho a la autodeterminación, y Unidas Podemos sí lo está, con un referéndum que literalmente dice el presidente de sus libros, todos los referéndums son vinculantes. Pablo Iglesias. Esa es tu tesis. Es que tenemos que decir qué es lo que queremos cada uno. Yo no concibo España sin Cataluña. Yo no concibo la autodeterminación porque no está prevista en nuestra Constitución. Vamos por partes. Ahora haces por lo menos los ejemplos una de derecho, vinculación sentimental rompiendo este matrimonio. En eso muchos meses y muchos años partiéndome la cabeza. Os recuerdo que el famoso 155 lo trabajé el presidente secretario general con el presidente Rajoy y yo con que en aquel momento era vicepresidenta, con Soraya, las 2. A ver, Iglesias. Entre los ejemplos de derecho comparado que ponía el ministro, no incluía uno que sí señalaba a la vicepresidenta Reino Unido, donde no tuvieron problema en dejar... Bueno, pero no tuvieron problema en dejar votar a los escoceses. Admito, porque la ministra principal de Escocia y líder del Partido Nacional Escocés ha dicho hoy que quiere otro referéndum dentro de 2 años. Y Johnson ha dicho que no. Dejadme hablar. Sí. Admito que en el marco jurídico español eso no es posible. Claro que no. Y eso es verdad. Y no admitirlo es desconocer lo que dice el derecho. Pero ojo. Cruz Villalón hace muchos años hablaba del jurista persa, para que lo entiendan los espectadores. Un jurista persa, un experto en derecho que sabe mucho de derecho pero que no tiene ni idea de la historia de España, llega a España, lee la Constitución, lee el título 8 y dice: no tengo ni idea de cómo es la organización territorial de este país, ni idea. Porque en el marco del ambiguo título 8 cabe un sistema federal, un sistema centralizado o un sistema confederal. El constituyente dejó abierto algo tan delicado para España como la cuestión territorial. ¿Cómo se gestiona esto? Con una cosa un poco rara, que es verdad que ahora nos hemos acostumbrado, pero que es rarísima, que es el Estado autonómico y el modelo autonómico. Un sistema de café para todos que, sin embargo, prevé ciertos mecanismos que permitía básicamente que vascos y catalanes negociaran sus cosas, porque hay 2 subsistemas políticos diferentes en Cataluña y en el País Vasco, con 2 partidos Alfa, Convergencia y Unió y el PNV, que negociaron sus cosas. Para empezar, una cosa no muy frecuente en muchos países, y es que haya una policía vasca y una policía catalana, además de una serie de competencias específicas. Yo creo que no es ofender a nadie decir que en el año 2021, el sistema autonómico, digamos que ya no es viable para gestionar los conflictos derivados de lo que yo entiendo que es la plurinacionalidad del Estado, y que además va mucho más allá de Cataluña y del País Vasco, que expresa tensiones en la diversidad territorial que tienen que ver con muchos más territorios. Cuando los andaluces dijeron Andalucía como la que más, y en su propio estatuto de autonomía habla de Andalucía como una nacionalidad, y cuando hemos visto las experiencias en la Comunidad Valenciana, en Baleares, la insularidad, lo que representa Galicia, vemos que territorialmente España es muy complicado. Navarra,
donde el partido hegemónico de la derecha se presenta con otro nombre distinto y reivindica el foralismo, es una prueba más de que España es muy complicado. Alguien diría, es que aquí no hubo jacobinos que hicieran una revolución, impusieran una lengua, una identidad. Pues mire usted, no, es que España es muy complicado. Se hablan diferentes lenguas, hay diferentes sentimientos nacionales, hay diferentes sistemas jurídicos. A partir de ahí, lo que empieza con esta reunión de los dos gobiernos no es solamente buscar una solución de corto plazo al problema catalán, es abrir un melón que es así, abrir el melón de la cuestión territorial en España. ¿Por qué? Porque básicamente los consensos que sirvieron para armar el Estado autonómico ya no son tales. Para empezar, tenemos una derecha, me refiero al Partido Popular, que tiene muy difícil tener mano izquierda, como deseaba la vicepresidenta, a la hora de negociar estas cosas, porque está permanentemente tensionada por Vox, que va a defender abiertamente la recuperación de competencias. Si en este país llegaran a gobernar el Partido Popular y Vox, ¿qué es lo primero que hará Vox? Decir, hombre, la escuela catalana doctrina a los niños en la antiespañolidad, recuperemos las competencias. A ver cómo resiste el Partido Popular una presión ideológica alimentada por muchos medios de comunicación y que va a tocar el corazón identitario de sus bases. ¿Eso qué quiere decir? Que las fuerzas políticas que dieron estabilidad o que están dando estabilidad a esta legislatura van a tener que asumir una responsabilidad de Estado para afrontar una cuestión que ya no se resuelve con el Estado autonómico. ¿Esto es fácil? No. ¿La solución a esto va a ser algo que guste a todo el mundo? No. La solución final no va a gustar ni al Partido Socialista, ni a Unidas Podemos, ni tampoco a los independentistas. ¿Que ese acuerdo final se pueda votar? Eso siempre será positivo, pero yo creo que no tiene mucho sentido que nos pongamos ahora en la meta, sino que efectivamente ese melón de la reforma y la dirección de Estado se abra. Todas las manos levantadas en este estudio, les doy la palabra en 40 segundos. Hora 25. Aimar Bretos. Y empezamos a cerrar este lunes 13 de septiembre, Marina Fernández. Un lunes trágico por culpa de la violencia machista. Un hombre ha degollado a su mujer en Villajoyosa, en Alicante, y luego se ha suicidado. La Guardia Civil ha confirmado que se trata de un asesinato machista. 34 van en lo que llevamos de año. Tenían 3 hijos menores de edad. El Parlamento Europeo va a discutir en su pleno de mañana el envío de ayuda humanitaria a Afganistán y a los países vecinos para atender a los refugiados. En Estados Unidos, los republicanos han pedido la dimisión del secretario de Estado, Antony Blinken, que está compareciendo ante el Capitolio por la retirada atropellada de las tropas. Está siendo dura la comparecencia telemática en la que Blinken ha asegurado que esperan que los talibanes, lo acabamos de escuchar, garanticen la libertad de viajar, cumplan sus compromisos en materia de antiterrorista y respeten los derechos básicos de menores, mujeres y minorías. Aviso para los que tengan un móvil de Apple, un iPhone. Un día antes de anunciar sus novedades del año, la compañía ha lanzado una actualización de emergencia para tapar un agujero de seguridad en su sistema, un agujero por el que con solo un clic se colaba un software malicioso de una empresa israelí que podía infectar todo el dispositivo. Es el mismo que se utilizó para espiar a personalidades como, por ejemplo, el presidente francés Macron. Y un adiós, Aimar, que ha confirmado el alcalde de Almería. Ha muerto a los 90 años el fotógrafo y premio nacional Carlos Pérez Siquier, medalla de oro también al mérito en las bellas artes, uno de los fundadores de la revista Fal, que revolucionó la fotografía en España. Marina, gracias. Hasta luego. Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, Jordi, va a llover como se esperaba en la Sierra Bermeja, en Málaga, en la zona de ese incendio que ha arrasado ya casi 8.000 hectáreas. Llevamos ya 4 o 5 días que el pronóstico para esa zona ha ido prácticamente perfecto, y esos mismos pronósticos nos están diciendo que a partir de esta medianoche y a lo largo de la madrugada la lluvia va a hacer presencia, va a ser acto de presencia en la zona del incendio, y se podrían acumular de 10 a 20 litros por metro cuadrado. ¿Y en el resto de España, Jordi, la ropa para mañana? Iba a decir algo para combinar con el paraguas, pero casi que el paraguas no va a ayudar demasiado. Dicho de otra manera, viene lluvia y viento, es decir, impermeable, una gabardina de esas que no usamos desde el invierno pasado, si es que alguien todavía usa gabardinas, porque la lluvia va a ganar protagonismo en toda la mitad oeste de la península, también hacia el sur, quedarán más al margen el Cantábrico más oriental, gran parte del Mediterráneo, también Canarias. Jordi Carbo, gracias, hasta mañana. Buenas noches. Sin gabardina, Manu Carreño, muy buenas noches. Hola, Aimar, sin gabardina, pero actualizando el iPhone, que según te he oído estoy actualizando ya, a ver si sale la versión esa de nueva para evitar el virus. No tú solo, ha sido decir, Marina, lo del agujero de seguridad en el iPhone, y Iglesias y Calvo lo primero que han hecho ha sido alzar la mano al móvil. ¿Dónde está el virus? Carreño, Vinicius manía, auténtica Vinicius manía. Sí, la verdad que el chaval va creciendo partido a partido y se ha desatado la Vinicius manía, como bien dices, entre el madridismo. Ayer se metió al Bernabéu en el bolsillo, saltó la valla incluso para meterse en el bolsillo de
de algunos aficionados en la grada, en ese gesto que tanto ha llamado la atención, pero sobre todo se va sentando y se va ganando la titularidad indiscutible. Poco a poco vamos discutiendo quién acompaña a Benzema y Vinicius en una delantera del Real Madrid donde el chaval cada vez va ganando más enteros. Margallo dice que sí. ¿Vinicius titular? Titular. Yo lo que pasa es que yo vi jugar en Bélgica a Hazard y que yo creo que Hazard tiene que jugar y entonces habría que meterlo en la media. O sea, yo creo que esto debía ser de verdad Bale, Benzema, Vinicius y Hazard de enlace detrás. Otra cosa cuando llegue Mbappé, pero ya lo hablamos luego en el larguero. Bueno, ese día ya te convido a cenar donde quieras. Ese día veremos qué pasa. Y convido a mis dos amables antagonistas también. ¿Y a mí no? A ti también. Hombre, no, tú eres el jefe. Vamos a, yo una pregunta para los dos. Espera. No, esto lo tengo que cerrar. Me voy y seguimos. Hasta luego. Hora 25. Aimar Bretos. Me están concretando ahora mismo que el plan de la reunión del miércoles de la mesa de diálogo es que... el miércoles es pasado mañana. Sí, es que los presidentes, el presidente del gobierno y el presidente de la Generalitat se reúnan, como habíamos comentado en esa reunión a dos previa, después entren en la reunión con toda la delegación, amplias delegaciones por lo que vamos sabiendo, pero que se vayan después y dejen a las delegaciones negociando, que no van a estar asistiendo ambos, los dos presidentes, una y otra vez a las reuniones que vayan sucediendo de esta mesa de diálogo. A día y medio de la mesa del miércoles les estábamos planteando a los tres miembros de esta Agora qué puede o qué debe dialogar el Estado con la Generalitat para encontrar una solución al problema de fondo, o por lo menos para rebajar la confrontación existente. Carmen Calvo. Yo quiero decir algo antes. En términos ortodoxos, yo entiendo que, y además lo hemos comentado ya los tres, ¿no? Y que decía el ministro Margallo, el problema más importante de España en la política española es el asunto de Cataluña. Yo lo puedo entender en términos ortodoxos. Yo creo que el problema más grande que hemos afrontado en 42 años ha sido terminar con ETA. Y el problema más grande que tenemos ahora mismo en nuestro país es acabar con la violencia machista que está asesinando mujeres. No, lo digo porque tendríamos que empezar a revisar un poco los conceptos a esto que le ponemos el nombre de política y gran política. Dicho esto, porque además todos sabemos perfectamente que cada vez que decimos que este es el gran problema, alimentamos justamente a quienes aprovechan todo ese hueco de la grandilocuencia en la que colocamos esto para colocar su producto. Dicho esto, yo creo que este es un asunto en el que conviene que tengamos mucha memoria histórica. Decía el vicepresidente Iglesias que la Constitución arranca con un lugar de notoriedad importante para el País Vasco, para Cataluña, también para Galicia, pero sobre todo para el País Vasco y para Cataluña. Pero finalmente el modelo autonómico español ha sido una negociación bilateral de todo. Aquí se han negociado bilateralmente los 17 estatutos de autonomía, con cada gobierno de turno y cada renovación que se ha hecho de esos estatutos autonómicos. Lo que pone de manifiesto que arrancamos sin modelo, que estamos sin modelo, y que una de las obligaciones más importantes que tenemos ahora en la política española es perfeccionar este modelo, terminarlo y definirlo a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional que nos han marcado en esta materia, en los conflictos de competencia, qué se podía y qué no se podía, y terminar el modelo autonómico en un verdadero modelo federal, que le ponga a esto orden, elementos probados en otros países, probadísimos en otros países, y que engrasen una máquina donde la coordinación de los territorios con el Estado en un solo Estado, porque el Estado federal es un solo Estado, donde puede haber evidentemente entidades territoriales diferentes. ¿Qué hay ahora por delante? Yo creo que de donde venimos y donde estamos, que es una mesa de diálogo donde se siente el independentismo, que gobiernan solo para ello, con una falta de respeto absolutamente escandalosa al resto de los partidos que no votan independentismo y que son más de la mitad de la ciudadanía catalana, cumpliendo todas las normas, incluido todo lo que ha ocurrido con el proceso, con la sentencia, incluidos los indultos como fórmula constitucional. A mí me parece que ya de por sí es un gran paso del lugar desde donde veníamos. Y es que yo creo que en este asunto hay que valorar los matices, los días y las horas con las que una situación se va reconduciendo.
Y creo que eso merece mucho la pena, porque hay quien piensa que esta es una mesa de diálogo normal y corriente, que se sienta allí gente con temas por delante y que se tienen que levantar un día con una solución. Tantas veces que nos hemos sentado a negociar. Creo que este es un asunto distinto, radicalmente distinto, y no podemos hacer comentarios de este asunto como lo hacemos de las cosas ordinarias de la política, porque que exista, que el gobierno de Cataluña cumpla todas las normas, absolutamente todas, que no hayamos tenido ningún conflicto de esa naturaleza, y que los conflictos que tengamos sean conflictos de orden cotidiano, mientras que damos vueltas, es verdad, sobre cuál va a ser la situación de Cataluña en un solo Estado, que es España. A mí me parece que es algo que no deberíamos de menospreciar. Y cuando decimos, ¿pero de qué se va a hablar? ¿Qué se va a resolver? ¿Cómo se van a levantar? Creo que es mal método para empezar a analizar una situación que me parece que viene del 155. Yo recuerdo explicarle a mis alumnos el 155 y decirle, no sé qué deciros de esto porque no sabemos cómo funciona, no lo hemos aplicado nunca, no sé cómo explicarlo. Y lo terminó aplicando usted. Efectivamente. Es que Margallo, la vida te castiga. Una pregunta a la mesa. El acuerdo entre el Gobierno de la Nación y el Gobierno de la Generalitat es el texto que se va a someter al referéndum. ¿Entendéis que eso es lo que ha dicho el presidente? ¿O bien ese acuerdo va a acarrear una reforma de la Constitución o del Estatuto, y entonces tendrían que seguir los procedimientos establecidos para la reforma constitucional y estatutaria? No es una pregunta baladí. No. Yo creo que someter el acuerdo como tal, como si fuese un tratado internacional entre dos gobiernos, es un disparate. Creo que hay que ir a respetar la ley, y eso va a la reforma de la Constitución o a la reforma del Estatuto. Las líneas rojas son muy sencillas. Para mí las líneas rojas es respetar la unidad de España, la integridad territorial, quiere decir no a la autodeterminación en ningún caso, y en segundo lugar no al federalismo asimétrico, que fue la fórmula que se planteó en 2003 por Maragall, porque el federalismo asimétrico quiere decir que se conceden privilegios a una comunidad autónoma que no se conceden a las otras, y ese modelo va a ser muy difícilmente aceptable por las comunidades autónomas. Desde luego la mía, la valenciana, no lo va a aceptar. ¿Qué es lo que se puede modificar? Hay muchas cosas que modificar. Se puede hacer una ley de lenguas. La ley de lenguas, el artículo 3, España es con Bélgica el único país plurilingüe que no tiene una norma intermedia entre la Constitución y las leyes autonómicas. Hay que hacer del Senado una cámara territorial. Probablemente si fuese una cámara territorial se estaría discutiendo aquí y en una negociación. Austriaco. El alemán, a mí me gusta mucho el alemán. Una mezcla del modelo alemán y el modelo austriaco. Una delimitación de competencias siguiendo el modelo que hemos establecido en Europa, el Tratado de Lisboa, es decir, con una lista clara de cuáles son las competencias exclusivas del Estado y cerrando el artículo 152. Y hay que establecer una corresponsabilidad fiscal, es decir, que el Estado central garantice un nivel medio de servicios esenciales para preservar la igualdad, que es el principio básico, y aquellas comunidades autónomas que quieren establecer servicios que no sean esenciales, televisiones autonómicas para poner un ejemplo, o superar ese nivel mínimo, se lo financien y por tanto expliquen a sus ciudadanos lo que cuesta cada mejora. Por el otro, vamos a un déficit gigantesco. Cataluña tiene 79.000 millones de deuda pública acumulada en este momento. ¿Cómo le suenan a Pablo Iglesias estas propuestas de García Margallo? Hay alguna que es razonable. ¿Sí? O sea, convertir el Senado en una Cámara de Representación territorial sería algo sensato para un país como el nuestro. De hecho, el 155 es irónico. El Senado es una Cámara que no sirve prácticamente para nada. Pero si para algo sirve el Senado, la Cámara de Representación Territorial es para quitarle todo el poder a uno de los territorios, que es una de las paradojas de nuestro sistema. Pero claro, aquí el problema no está en lo que a cada uno le parezca bien. Yo seguramente coincidiría con Carmen en muchos de los elementos de una propuesta federal para España. Pero el problema no es lo que pensemos nosotros. ¿Qué hacemos ante una realidad inequívoca de que casi el 50% de la gente que vota en Cataluña ha dejado clarísimo que les gustaría ser un Estado independiente de España? Esto es un problema político y no basta decirle, mire, no se puede con la ley en la mano. Esto es un problema político que hay que afrontar política y democráticamente. Al mismo tiempo, la plurinacionalidad también se expresa dentro de Cataluña. Yo creo que la clave del éxito del PSC en las últimas elecciones no tiene que ver con las tradiciones ideológicas del PSC, sino con que hay un voto antiindependentista muy fuerte en Cataluña que una vez se canalizó
hacia Ciudadanos y hacia Inés Arrimadas, y la última vez hacia Illa y hacia el PSC. Esto es un problema político también para Cataluña y, a mi juicio, un problema para el entendimiento de las diferentes izquierdas en Cataluña. Lo que quiero decir con todo esto es que cuando una parte tan importante de los ciudadanos dice, mire, no estoy cómodo con esta relación jurídica, esto no se resuelve diciendo, mire, usted no se puede, porque las leyes cambian. Estaremos todos de acuerdo en que el legislador, el constituyente, preveyó que reformar la Constitución fuera difícil. Pero el principio fundamental de nuestra Constitución, o uno de los principios fundamentales, es la monarquía. El día en el que en España hubiera un referéndum consultivo sobre la monarquía y la mayor parte de los ciudadanos dijeran, miren, este modelo de organización no nos convence, inmediatamente sería insostenible la situación del jefe del Estado. Quiero decir con esto que prever el futuro y pensar que las leyes son inamovibles es precipitado. En este país tenemos muchos problemas políticos. Para empezar, que cada vez hay 2 comunidades de ciudadanos de este país que no cuentan con partidos políticos que se vayan a poder entender. Yo creo que cada vez es más difícil el entendimiento del bloque de la derecha, del Partido Popular y Vox, con el bloque que representa el Partido Socialista, Unidas Podemos, así como fuerzas políticas vascas, catalanas o fuerzas regionalistas o de otros territorios. Esto es un problema enorme. Una de las virtudes del sistema político que dejó la transición es que había muchos partidos que se entendían, muchos partidos en el consenso constitucional. Convergencia y Unió y el PNV coincidían con Partido Popular y Partido Socialista en que había que incorporarse a la Comunidad Económica Europea. Coincidieron en lo que representó Maastricht, coincidían en la defensa de la OTAN como sistema de defensa integral en el que tenía que adscribirse España. Eso a día de hoy ha cambiado. Tenemos una situación en el sistema de partidos en el que hay muchas más diferencias y muchos problemas de entendimiento. Eso quiere decir que el gobierno actual tiene que asumir quiénes pueden ser sus aliados y quiénes no van a poder ser sus aliados en ningún caso, y asumir que la reforma de Estado, que esto es una tarea de dirección de Estado, implica asumir retos históricos para España porque los viejos consensos ya no existen. Cuando he escrito en algún lugar, creo que si gobernara Vox con el Partido Popular habría ilegalizaciones de partidos. No lo digo por meter el dedo en el ojo y por... Creo que es lo que Vox plantearía abiertamente. Que en la moción de censura que hizo Abascal dijo, miren ustedes, los partidos que no están de acuerdo con la unidad de España, tal y como la entendemos nosotros, no deberían estar en esta Cámara. Hicieron una iniciativa que fue derrotada. Dijeron explícitamente. Dijeron incluso lo que pareció un exabrupto o una equivocación, un lapsus. Es el peor gobierno en los últimos 80 años. Querrá usted decir en los últimos 40, no en los últimos... No, en los últimos 80 era mejor el franquismo. Claro, cuando hay una fuerza que sería determinante en el caso de que hubiera un gobierno conservador en España con esos planteamientos, creo que los viejos consensos del pasado, ese entendimiento que cuando España era un sistema de bipartidismo imperfecto funcionaban, ya no van a funcionar nunca más. Por lo tanto, el camino de la negociación va a ser enormemente abierto y nadie puede imaginar a dónde llegaremos. Incluso pensar en lo que significó la monarquía y lo que significa ahora. Yo creo que Juan Carlos, a pesar de su biografía menos confesable, fue enormemente hábil a la hora de acercarse a la España progresista. El monarca actual, que yo no pienso que haya robado ni que sea un corrupto, aunque conociera las corruptelas de su padre, sin embargo, siempre ha hecho gestos hacia la España conservadora y no hacia la otra España plurinacional y progresista. Y eso augura un futuro que seguramente va a ser muy distinto a los que conocimos, bueno, los que nos criamos o crecimos en los 80 y los 90. El problema es que los consensos del inicio de la democracia eran fácilmente identificables y estaba todo el mundo abocado a construirlo. Esto no le quita mérito. No le quita mérito ni a los protagonistas con nombre y apellido, ni a los partidos que actuaron en el primer momento de la construcción de la democracia española. No se lo quita. Pero era evidente que había que entrar en Europa, era evidente que mi partido incluso se tiene que desdecir de la posición en relación a la OTAN. Era evidente que estábamos montando una democracia que tenía trazada una línea que era la Constitución italiana, la Constitución francesa y, por supuesto, la Ley Fundamental de Bonn, la Constitución alemana, y que nos parecemos a ella con algunas mejoras técnicas porque somos una Constitución más reciente. Era un camino que estaba bastante trazado. El problema es que 40 años después, algo más de 40 años después, el camino no está trazado. Ahora hay que saber cuáles son los caminos que tenemos que transitar.
independientemente de que haya más fragmentación del arco ideológico, del arco parlamentario también, es muy importante que un partido como el Partido Popular, que tiene un suelo electoral muy importante, no esté en la posición en la que está. Y lo digo, además de con el respeto, con el deseo de que cumpla una tarea tiene que cumplir, que tiene que ver con la ultraderecha española y que tiene que ver con algunas cuestiones en las que tiene que estar en otra posición diferente, porque de eso depende en parte lo que estaba diciendo el mismo vicepresidente Iglesias, porque podemos construir algunos consensos, incluso con los partidos más extremos en algunas cuestiones en las que nos va la vida como sistema, y luego discrepar. Me parece que era San Agustín el que decía, en lo importante, unanimidad, en lo pequeño, divergencia, y en todo lo demás, alegría. Pues esto, que estamos hechos todos unos cenizos, que tenemos a la gente amargada muchas veces con la política, y que yo creo que independientemente de que todos tenemos que contribuir con algo de responsabilidad, el Partido Popular tiene ahora una cuota importante, justo además porque está en la oposición, la tiene. Yo solo un recuerdo histórico. Yo creo que esta polarización y esta separación entre las fuerzas políticas tiene una fecha de nacimiento, que es 2003, el Pacto de Tinel, que hay un apéndice, ya sé que es historia, en que los que lo firman, los partidos secesionistas y el Partido Socialista Obrero Español, se comprometen a no pactar en ningún sitio, incluido el Parlamento, con el Partido Popular. Por tanto, si hacemos examen de conciencia, yo no soy tan religioso como Carmen, no sé si es San Agustín, pero San en la Agustín confesión... no pertenece a todo, ministro. A mí mucho, porque decía, ama y haz lo que quieras. Por eso te digo. Segundo, las coaliciones cambian de día a día. Es decir, los dos partidos que habéis matrimoniado en estos 3 años. Pablo Iglesias había escrito que para Podemos sería un enorme error aliarse con el Partido Socialista y que a cambio de una cierta experiencia de gobierno y unos cuantos puestos desnaturalizaría el partido. Y el presidente actual dijo que dormiría muy mal o que no dormiría en absoluto. Esto vamos a dejarlo. Ahora, que el Partido Popular no va a pactar nunca con un partido que lleve en su programa básico y como exigencia desnaturalizar la Constitución, y el artículo básico en la Constitución es el artículo 2, que, insisto, dice se fundamenta en indisoluble con el reconocimiento de autonomías de nacionalidades y regiones, eso te lo aseguro. Si lo hiciese yo no estaría en el Partido Popular, y soy fundador del Partido Popular. Los problemas son muy serios. A mí por eso me produce un cierto escalofrío el que se anuncie un acuerdo que se va a someter a referéndum sin explicarnos si es ese acuerdo el que se va a someter a referéndum o eso se va a someter al procedimiento de reforma de los estatutos y la Constitución, que es lo que dice la legalidad. Es decir, me parece una declaración de tal gravedad que supongo que estará medida hasta el último centímetro, porque cuando vas a una mesa de negociación, y yo he ido a muchas, tú tienes que saber qué es lo que puedes ceder y qué es lo que no puedes ceder. E insisto, para mí la autodeterminación y el federalismo asimétrico en consagrar diferencias fundamentalmente económicas, porque la secesión de Cataluña ha sido siempre un tema de dinero. Fue en 1640 el tema de la unión de armas, porque había que poner dinerito. Pero, ministro, las diferencias están ya en la Constitución para algunos territorios, ¿eh? No, la financiación autonómica tiene principios y reglas, con la excepción del pero yo País quiero Vasco decir y Navarra. algo. No tenemos tiempo, nos vamos ya, porque le quiero preguntar al señor García Margallo, nos vamos ya, porque le quiero preguntar al señor García Margallo si usted es de los que piensa que el PP hace bien intentando que Ayuso no se quede con todo el poder del PP de Madrid, o si es de los que piensa, como Esperanza Aguirre ha dicho hoy, que en Génova hay niñatos y chiquilicuatres que están intoxicando contra Ayuso. Mire, hemos hablado de Cataluña y la comunidad que no he dedicado un solo segundo de este día a un asunto que ni siquiera está planteado. El Congreso se planteará cuando toque y realmente... ¿Pero Ayuso cuenta con su apoyo, sí o no? Pues difícilmente, porque yo soy militante del Partido de la Comunidad Valenciana. No hemos comentado nada de Enrique López, Enrique López, que sabíamos que era verdiconazas, pero ayer lo dejamos para la semana que viene. Lo dejamos para la semana que viene porque tenemos que ponerle el punto y 25 al programa. Soledad Gallego Díaz. El presidente Pedro Sánchez habló hoy en Televisión Española de casi todos los temas pendientes en el inicio del curso político. Anunció la subida del salario mínimo, aún sin acuerdo con la patronal, aunque no explicó el montante exacto de la subida, y la presentación en octubre de un nuevo presupuesto,
regresando por fin a la normalidad constitucional que supone la elaboración de un presupuesto anual, y no como ha venido ocurriendo en los últimos tiempos con presupuestos plurianuales como si no fuéramos una democracia occidental al uso. La oposición, por boca del dirigente del PP, Pablo Casado, salió rápidamente a criticar la mera mención de que el presidente asistirá a la reunión de la mesa de negociación entre el Gobierno y el Govern de Cataluña, y sobre todo que cualquier acuerdo se podrá someter a referéndum. Resulta curiosa esta reacción tan rápida porque el señor Casado debería tener en cuenta que un acuerdo es, según la Constitución, los estatutos de autonomía que se someten a referéndum de la comunidad interesada. Es decir, si Cataluña llega a un acuerdo para dotarse de un nuevo estatuto, ese texto deberá ser aceptado no solo por el Congreso, sino también sometido al voto de todos los catalanes. El problema no será nunca someter un estatuto a referéndum. Por otra parte, un referéndum nuevo tan necesario en Cataluña. Y si de lo que se trata es de una reforma constitucional, también se debería someter a un referéndum. Esas dos cosas son elementales. Punto y 25. Una barbaridad. Tengo aquí a García Margallo y a Calvo discutiendo sobre el contenido de Soledad Gallego Díaz. Bien, dialogando, de acuerdo. Y mañana la Champions, Carreño. Sí, solo hay un Sanedrín que se acerca a este, que es el que va a empezar. Solo hay uno que se acerca, que va a empezar ahora con Kiko Narváez, Álvaro Brito, Raúl Ruiz y Gustavo López, que está muy bien incluso durante la pausa que hacéis. Pero vamos a hablar, por supuesto, además de Vinicius, de la Champions. Recordamos que este año tenemos 5 equipos españoles porque el Villarreal ganó la Europa League. Y eso te da plaza a jugar. En lugar de 4 tendremos 5. Mañana juegan Sevilla, Barça y Villarreal. Y el miércoles Atlético y Real Madrid. Así que esa sintonía que tanto nos gusta durante 9 meses, mañana volverá a sonar la sintonía de la Champions. Pablo Iglesias, Carmen Calvo, José Manuel García Margallo. Es un placer y un lujo escucharles en esta Ágora de Hora 25. Gracias, Gracias, hasta el lunes. Suscríbete a Hora 25. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 8 de la tarde. Cadena SER. La radio.